Muy buenas tardes a todos. Les hacemos una breve introducción. Les agradecemos primero que nada a todos por haberse conectado el día de hoy. Vamos a tener una charla hiper interesante y lo tenemos al doctor Gustavo Mauvecina y lo tenemos en cámara, si puede hacer un saludo brevemente. La charla de hoy va a estar basada en lo que serían accidentes disbáricos y específicamente en lo que sería el análisis de casos reales, tratamiento y prevención. Así que vamos a hacer análisis donde vamos a ir viendo los pormenores de cada uno de estos casos y luego vamos a ver cómo fue el tratamiento posterior y vamos a hacer luego un apartado al final que va a ser de la prevención. Digo, vamos a hacer, como dijo el mosquito, en realidad el doctor es el que se va a encargar de hacer eso. Vamos a hacer también una breve intro con respecto a lo que sería Instagram y YouTube para que puedan ir siguiendo a estos perfiles que les vamos a mostrar. Uno de ellos es del libro buceo, es el Instagram que se llama @libre de buceo. Luego tenemos el YouTube del doctor Mauvecin, que lo pueden buscar en YouTube como el canal de él como Gustavo Mauvecin. Y también tenemos un blog que es buzomedico.blogspot.com, que van a poder acceder ahí al blog donde va haciendo, donde va anotando ciertas publicaciones, donde va informando acerca de cosas que van sucediendo dentro de lo que sería la medicina hiperbárica. Por último tenemos el Instagram nuestro, que es @avibuceo, si quieren también seguirnos, se van a ir informando y notificando de todas las charlas que vamos a seguir dando. Y por último, nuestro YouTube, si nos buscan en el buscador de YouTube como Avi Buceo Dive Center, van a encontrar nuestro canal. Vamos a hacer una presentación de nosotros como centro de buceo. Nosotros somos Avi Buceo, como ya les dije. Lo tenemos a Oscar y Nicolás presentes, que son moderadores y pueden saludar a la cámara. Tenemos entonces a Oski, que es, básicamente es director y instructor del centro de buceo nuestro. Más basado en nuestro dive center en Caballito. Lo tenemos a Nicolás, que está encargado, es instructor encargado de la sede de Zona Norte. Y me tienen a mí, que yo pivoto básicamente entre todo. Claramente, 2020, cuarentena, COVID, etcétera, no estamos dando clases in situ, pero estamos haciendo nuestras clases online. Así que bueno, seguimos con la actividad por suerte. Vamos a pedirles por favor que silencien los micrófonos. Durante la charla escriban todas sus preguntas en el chat y serán respondidas debidamente en tiempo y forma. Vamos a presentar entonces al disertante del día de hoy. Lo tenemos a el doctor, como les habíamos dicho, Gustavo Mauvecin. Es médico de la Facultad de Medicina de la UBA desde el año 81, especialista en medicina de buceo y submarinos por la Armada Argentina, que lo escribí mal, me acabo de fijar, y la US Navy. Socio fundador de la Sociedad Argentina de Medicina Hiperbárica y Actividades Subacuáticas, director médico del Centro de Medicina Hiperbárica CMH de la ciudad de Mar del Plata, coordinador médico del Área 5 de DAN. Área 5 sería, corríjame si estoy equivocado, Doc, es el área de Latinoamérica o Sudamérica, ¿no? Excepto Brasil, es Perú, Bolivia, Paraguay, Chile y Argentina y Uruguay. Ok, es un área bastante amplia, digamos. Coordinador médico de todo del área 5 de DAN. Bueno, vamos a seguir comentando un poquito. Es coautor del libro de buceo, Aspectos Médicos y Fisiológicos, publicado en el 2011. Y autor, también le pifié ahí en la diapo, pero bueno, nada, cosas que suceden. Es autor del ebook Buceo en Apnea 2015, instructor de buceo y buzo científico, como parte de las cosas que él realiza. Sin mucho más, los dejo. Nico, si me lo puedes poner porfa al doc como presentador. Los dejo con el doctor Gustavo Mauvecin y vamos a ir empezando el desarrollo de esta charla. Así que, Doc, le cedo el control de la presentación. Bárbaro. Bueno, muchas gracias a todos por venir, por estar presente y asistir. Les quiero agradecer a todos ustedes, o mejor dicho, a través de Avi Buceo quiero agradecerles a todos la presencia y el haberme invitado para compartir un poco la experiencia que fui adquiriendo durante algunos años trabajando en esto de la medicina de buceo, que es algo bastante atrapante, bastante lindo, que da muchas satisfacciones y a veces dolores de cabeza. Pero bueno, seguimos como ustedes remando en esto que es el buceo. Yo estoy involucrado también en buceo comercial.
Así que por ahí tengo un accidente de buceo comercial también que les voy a comentar, que se aplica muy fácilmente a un accidente de buceo recreativo. Yo siempre digo que un accidente de buceo, si uno no lo reconoce, no lo puede reconocer, es difícil que lo veamos. Por eso pongo esta frase de Henri Bergson, que fue Premio Nobel de Literatura en 1927, que los ojos no van a ver lo que la mente no está entrenada para comprender. Si yo no sé cuáles son los síntomas o un síntoma, muy difícilmente puedo hacer el diagnóstico de un accidente descompresivo. La realidad es que si nos ponemos a pensar un poquito y de acuerdo a algunas entidades que se dedican a recolectar datos, en 2015 había más o menos la misma cantidad de buzos que la mitad de habitantes en la Argentina. Unos 23 millones de buzos activos. Por suerte, la incidencia de enfermedades de descompresión es muy baja. Es de 400 cada 100.000 o si quieren, más fácil, 4 por cada 10.000 buceos en aguas frías. Esto quiere decir que si lo comparamos con bucear en aguas cálidas, la incidencia de accidentes descompresivos es mucho menor. Y eso tiene que ver por la temperatura del agua y el efecto que hace la temperatura del agua en nuestro cuerpo. Ya lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de prevención. En aquella época, en 2015, se registraban más o menos 170.000 inversiones por día, de acuerdo con este sitio. Y si uno hace el cálculo de la incidencia de enfermedades de descompresión, más o menos habría unos 100 o un poco más de 100 accidentes por día de enfermedad de la descompresión. Esta es la gráfica donde podemos ver que a partir del 2015 más o menos la cantidad de buceos estaba estabilizada, excepto que en el 2020 se nos fuimos todos al diablo. Y antes de empezar a hablar del accidente descompresivo, tengamos en cuenta que el accidente es una probabilidad que ocurra mientras buceo y que guarda relación con la cantidad de gas que se nos disolvió en los tejidos durante el buceo. Y no es lo mismo que yo respire aire a que respire una mezcla nitros o a que respire una mezcla ternaria, porque eso me va a generar presiones parciales de los gases inertes que se nos van a disolver en los tejidos, que van a influir más o menos en la probabilidad de que tenga accidentes descompresivos. Y los síntomas, si bien están asociados a la burbuja o a las burbujas que se producen durante la descompresión, no quiere decir que únicamente sea la burbuja el responsable. Ahí abajo les puse la cascada inflamatoria, que hoy todos la escuchamos mucho como tormenta inflamatoria o tormenta de citoquinas. Bueno, en la enfermedad de descompresión pasa algo parecido. Cuando las burbujas actúan activando el endotelio y unos glóbulos blancos en particular, se produce esta activación de la cascada proinflamatoria, que es la responsable del cuadro que todos conocemos como accidente o enfermedad de la descompresión. Como les mencioné anteriormente, la incidencia, la media más o menos es de 4 enfermedades por cada 10.000 buceos. Esta línea punteada es la media. Dependiendo del tipo de buceos donde se hagan, va a ser mayor o va a ser menor. En los vida a bordo es muy baja, es de 2 por cada 10.000. Cuando se realizan buceos desde playa o de embarcaciones, sube un poco hasta 4 por ahí. Después, en Cozumel, los dive master, en Cozumel se bucea mucho. Y los dive masters llegan a hacer 3 buceos por día, o hasta 4 a veces, porque si le suman el nocturno también hacen 3, si no puede llegar a ser 4. Y los dive master tienen casi 10, una incidencia de 10 accidentes por cada 10.000 buceos. Pero acá les puse un ejemplo de Scapa Flow, que es agua fría, es en Escocia, donde hay mucha cantidad de naufragios, y fíjense que más o menos está alrededor de 30 accidentes por cada 10.000 buceos. Y les vuelvo a recordar, lo vamos a ver después, pero el agua fría juega un papel muy importante tanto en la disolución como en la eliminación del gas que tenemos disuelto en los tejidos. Por supuesto que dependiendo quién haga la medición de la incidencia, va a variar
porque varía también el tipo de buceo. Por ejemplo, para Dan, en el Project Dive Exploration, que fue un programa que hicieron durante algunos años tratando de recolectar 1 millón de buceos reales, la incidencia era de entre 2 y 4 por cada 10.000 buceos. Les digo, como les dije anteriormente, los Dive Masters tienen una incidencia mucho más alta porque bucean mucho y todos los días. El buceo militar es un buceo muy controlado y la incidencia es bastante baja. Para lo que era la NOAA también era bajo porque era muy controlado. El buceo comercial también es muy controlado en algunas empresas. Hay otras empresas que no son tan controladas, que tienen sus problemas, pero fíjense que la incidencia va de 1 a 10 por cada 10. Buceo científico, los buzos científicos en realidad realizamos buceos a muy poca profundidad. La gran mayoría son entre la superficie y los 10-12 metros. Por eso la incidencia de enfermedades con presión es muy baja. Pero hay un dato interesante que vienen haciendo en Dan Europa. Lo que están haciendo es recolectando buceos reales bajados de las computadoras. Hasta el año pasado tenían registrados un poco más de 65.000 buceos reales y 327 accidentes descompresivos. Lo más interesante no son estos números, sino que lo interesante es que respetando siempre los procedimientos de descompresión, se vio que los accidentes o los buzos que tuvieron accidentes de descompresión, el 95% lo hicieron dentro de los límites del algoritmo de la computadora. Solo el 5% lo hizo fuera, es decir, no lo respetó los procedimientos de descompresión. Y esto no quiere decir que las computadoras sean malas. Los algoritmos son muy buenos. El tema es que evidentemente hay otros factores que juegan un papel importante en la aparición de síntomas, que no están relacionados directamente con el procedimiento de la descompresión, sino con otras cosas que vamos a ver más adelante. Después de muchos años de investigación, como yo les mencioné anteriormente, podemos decir que por ahí la enfermedad de descompresión probablemente esté relacionada con las burbujas. Y lo que yo les voy a decir ahora, que se los voy a remarcar al final, las burbujas son el desencadenante, el gatillo disparador del accidente descompresivo. Después las burbujas, después de un tiempo, se van, desaparecen del cuerpo. ¿Cuánto? 6 horas, 7 horas ya no hay más burbujas en el cuerpo. Pero lo que sí queda, como dice Matías Nocheto, lo que te mata no es la bala, sino la lesión que deja la bala. Acá el problema con la enfermedad de descompresión no es la burbuja, la lesión que produce la burbuja, sino la lesión que se produce como consecuencia de la aparición de burbujas circulando en nuestros vasos o que aparecen en nuestros tejidos. Por supuesto, la enfermedad de descompresión ya sabemos que tiene distintas manifestaciones, como dolores articulares, algunas sensaciones extrañas en la piel, que puede ser hormigueo, anestesia, disminución de la sensibilidad, sentir una fatiga inusual. ¿Cuántos de ustedes después de realizar un buceo, o por ahí 2 en un mismo día de buceo, se sienten cansados y vuelven del buceo durmiéndose en la embarcación? Bueno, les quiero decir que hoy por hoy, eso hoy se llama enfermedad de la descompresión subclínica. ¿Tiene tratamiento? En realidad no requiere tratamiento. Pero sepan que eso es un poco la respuesta inflamatoria que se genera por la presencia, por el estrés descompresivo que genera aparición de burbujas en distintas partes del cuerpo. Mareos, náuseas, vómitos, sensaciones de disminución de la sensibilidad o hasta de la fuerza muscular. Y eventualmente también cefalea. Son algunas de las manifestaciones o de los síntomas por los que se presenta la enfermedad de descompresión. ¿Cuánto tarda en aparecer un síntoma en aquel buzo que va a tener síntomas? Normalmente casi la mitad aparece entre 1 y 3 horas después de haber finalizado el buceo, aparecen los síntomas. El 80% más o menos a las 8 horas y 24 horas casi aparece el 100%. Lo más importante de esta diapositiva es este número, que si los síntomas aparecen 24 o 36 horas después de haber finalizado el buceo, empecemos a buscarle otra causa y no le echemos la culpa a la enfermedad de descompresión. Porque generalmente, dentro de las 24 horas,
es cuando aparece casi el 100% de los síntomas. ¿Puede haber más tarde? Puede haber. Pero como ustedes deben recordar, la enfermedad de la descompresión es una enfermedad que se llega al diagnóstico por descarte. No es que yo tengo el síntoma, ya tengo una enfermedad de descompresión. Descartemos a ver si no hay otra cosa. Que yo he visto casos de buzos que fueron tratados por síntomas atribuibles a la enfermedad de descompresión y que en realidad fueron otra cosa. Pero bueno, las manifestaciones que tienen, si ustedes se fijan, entre el dolor y las parestesias son los que copan todo el mercado. Casi todo es disminución de la sensibilidad y dolores articulares. Casi todo, la gran mayoría es eso, más o menos el 70% de las manifestaciones son esos dos. Y después todo lo que viene por debajo, con manifestaciones generales, que es el decaimiento, el cansancio en exceso, vértigo, alteraciones de la piel. Muchas veces o hasta hace algún tiempo se consideraba que las manifestaciones en la piel era como algo banal, que bueno, sí, toma líquido y aspirina y se te va a pasar. Dolores musculares, pulmonares ya son bastante más graves. El linfático es una manifestación rara, pero que se ve, no hay que olvidarse de esto. Y después problemas cardiovasculares. Haciendo esta introducción así un poco rápida, un poco no, muy rápida, vamos a empezar a ver algunos accidentes descompresivos. Yo trataré de ir analizando cómo fue el accidente, qué es lo que pasó, qué es lo que pensaba en ese momento, cómo se estudió y cuál fue la conclusión. Esta es una mujer de 36 años, buzo recreativa experimentada, que estaba buceando un día haciendo un buceo y después de ese buceo empezó a sentir una parálisis, en realidad una disminución de la fuerza en los miembros inferiores. No se pudo subir sola a la embarcación, la tuvieron que subir a la embarcación y una vez que subió a la embarcación perdió el conocimiento. Se le suministró oxígeno, entonces pues viene todo el interrogatorio para ubicarnos a ver si puede haber sido un accidente descompresivo. Por supuesto que la paciente en el momento se le suministró oxígeno, se la llevó a tierra, llegó al puerto, la recibieron, la trasladaron a una cámara de recompresión, fue recomprimida y se le solucionaron todos sus problemas. Entonces del interrogatorio surge que el último buceo que hizo fue a 36 metros por 29 minutos. El último día de buceo fue ese mismo día y ese buceo. Y anteriormente, cuando uno le empieza a preguntar cuáles fueron los buceos anteriores, había estado buceando 2 días anteriores con 2 buceos por cada día. Como les dije, la paciente llegó a estar en coma profundo, disminución de la frecuencia cardíaca, se le suministró inmediatamente oxígeno, porque la embarcación tenía oxígeno. A los 10 minutos empieza a recuperar la conciencia y cuando llega ya al muelle donde la recibe la ambulancia de emergencia, ya estaba muy lúcida y fue trasladada a la cámara de recompresión. Se le hizo una nueva evaluación y se determinó que lo que había tenido un accidente descompresivo y fue sometida a un tratamiento de recompresión. Ya vamos a ver qué tratamiento. Pero dentro de los antecedentes, por suerte, pudimos rescatar perfiles de buceo de su computadora. Fíjense, el primer día de buceo hizo este buceo a 11 metros 47 minutos. Este otro día, el mismo día, perdón, hizo un segundo buceo a 11 metros de profundidad máxima por 50 minutos con un intervalo de casi 50 minutos en superficie. Al otro día, su primer buceo fue a 21 metros por 40 minutos y el intervalo ya fue de 16 horas o un poco más. El mismo día realizó un segundo buceo a 22 metros por 41 minutos y un intervalo en superficie de 1 hora. Al tercer día hizo otro buceo a 36 metros de máxima profundidad con un intervalo en superficie de 22 horas y fue el día que tuvo el accidente. Si ustedes vieron cada una de estas diapositivas, hay una cosa que les tiene que haber llamado la atención y yo se las voy a remarcar para que la vean. Esto, por ejemplo.
por ejemplo. La salida de la parada de seguridad a superficie es extremadamente rápida. Todos sabemos que cuanto más lenta, más segura va a ser la descompresión. De hecho, los que hacen buceo técnico saben que desde la parada de 6 metros a superficie, por lo menos tienen que tardar 2 minutos. Si tardan 3, mejor. Pero como ustedes están viendo en esta diapositiva, este buzo, esta chica hizo ascensos muy rápidos. Entonces, lo primero que asumió es que, bueno, listo. Hizo ascensos muy acelerados, eventualmente hizo una sobredistensión, vaya a saber si tuvo una ruptura pulmonar que permitió el pasaje de aire, que era lo que estaba respirando, a la circulación pulmonar, de ahí al corazón izquierdo, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y alguna burbuja al cerebro, por eso perdió el conocimiento y tuvo la sintomatología que tuvo. Pero cuando esta mujer volvió porque esto no ocurrió acá, ocurrió en el Caribe, cuando volvió a Buenos Aires, yo le pedí un ecocardiograma, que es un estudio de imagen del corazón para descartar la presencia de comunicación entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Ustedes deben recordar que durante el proceso de descompresión siempre se nos van a formar burbujas en la circulación venosa. Por suerte, nosotros tenemos la red capilar de los pulmones, que si esas burbujas no pasan de un tamaño muy grande, que es de 30 o 35 micrones de diámetro, pasan por los pulmones, los capilares pulmonares los filtran y se eliminan por los alvéolos. Ahora, si son más grandes, entonces van a empezar a bloquear la circulación en los capilares pulmonares y va a producir algún síntoma bastante grave de enfermedad de la descompresión. Pero a lo que voy es que si las burbujas que vienen subiendo, supongamos, de los miembros inferiores, llegan al corazón, a la aurícula derecha, y yo tengo una comunicación entre las dos aurículas que se llama foramen oval, ese foramen oval es importante, ya lo vamos a ver, en la circulación fetal. De adulto, o una vez que nacemos, se nos empieza a cerrar, pero al 25% de las personas, no de los buzos, de las personas, no se les cierra del todo. Y entonces esa comunicación le va a quedar de un tamaño variable. Cuanto más grande, más probabilidad hay que pasen burbujas del lado derecho a la aurícula izquierda. Y en este estudio que se le hizo a este buzo, lo que sí se logró ver es que tenía foramen oval permeable, como dice acá en el informe que yo lo remarqué, pero también cuando se le hizo con otra sustancia, se vio que aparecían burbujas después del cuarto o quinto latido que se inyectó la sustancia esa de contraste, lo que indica que también tenía alguna comunicación a nivel pulmonar. Entonces, esta persona que estaba haciendo un buceo generó burbujas en la circulación venosa, por algún motivo aumentó la presión más en la aurícula derecha que en la izquierda, pasaron burbujas, sangre con burbujas a la aurícula izquierda, de ahí al ventrículo izquierdo y de ahí al cerebro. Es decir, que esta fue la causa del accidente descompresivo de este buzo. La presencia de esa comunicación. Hay buzos que la tienen, hay buzos que si es pequeño no tienen problemas, eventualmente tendrán que corregir los perfiles de buceo, pero si la comunicación es importante y el buzo es, por ejemplo, un buzo comercial que requiere la solución del problema para poder seguir trabajando, se puede operar. Se puede operar, se coloca un catéter por las venas, llega hasta la aurícula derecha, en la punta del catéter hay un dispositivo, que hay 4 o 5 que se usan para cerrar, se colocan en el orificio, se expanden, bloquean la circulación y eso después se cicatriza y queda bloqueada esa comunicación. Pero bueno, esto es lo que yo les decía hoy al principio, o hace un ratito mejor dicho. En la circulación fetal, la sangre que viene por las venas umbilicales, los pulmones no los usamos, los fetos no los usan para respirar. Entonces la sangre pasa de la aurícula derecha directamente
no va a la aurícula izquierda ni al ventrículo izquierdo, sino que pasa directamente a la circulación, a la vena, perdón, a la arteria, al sistema arterial, vamos a hablar de la aorta si quieren, y eso lleva la sangre a toda la economía del feto. Pero cuando nacemos, como los pulmones empiezan a funcionar, entonces sí tenemos que utilizar, perdón, que se me trabó el... Bueno, vamos a ver si lo hacemos con la flechita. La circulación, el orificio se cierra, el foramen oval, y entonces sí la circulación sale de la aurícula derecha, va para el ventrículo derecho, de ahí sale hacia los pulmones, de los pulmones vuelve a la aurícula izquierda y así hace el recorrido que tenemos en adulto. Pero si esto queda abierto, entonces puede a veces pasar burbujas del lado derecho al lado izquierdo del corazón. Doc, tengo una duda acá Sí. de Lucas que dice, ¿cómo sería la corrección de los perfiles de buceo en caso de alguien que tiene foramen oval permeable? Bueno, buena pregunta. Es bastante sencillo y problemático. Lo que hay que hacer es decir, bueno, yo voy a hacer un buceo. ¿A cuánta profundidad para no entrar en descompresión? Vamos a suponer un buceo a 15 metros. Me dice, bueno, la computadora me dice que para 15 metros es 1 hora. Bueno, lo que yo voy a hacer para minimizar el estrés descompresivo y minimizar la producción de burbujas es hacer un buceo a la mitad del tiempo. Si a mí me dice 1 hora, bueno, yo buceo 30 minutos, por ejemplo. Otra forma es bucear con mezclas sintéticas que tengan más oxígeno o en realidad que tengan menos nitrógeno para producir menos estrés descompresivo. Eso es bucear con nitrox. Y las descompresiones las hago con la computadora, la tengo seteada en aire. ¿De acuerdo? Espectacular. Esa es la forma de minimizar... Sí. Perdón, Doc. No, digo que Sí. como duda, que igual el tema de foramen oval permeable es me había comentado algo de que es algo que tiene solución, que se puede buscar la vuelta para hacer un estudio que no es muy invasivo y que luego puede solucionar este problema, ¿no? El estudio es lo que yo le pedí a este buzo cuando vino a Buenos Aires. Se llama un ecodoppler con contraste de microburbujas. En realidad es un ecodoppler. Si el equipo está muy bien entrenado, lo pueden hacer con un ecodoppler transtorácico, adelante de la pared torácica. Y si no, se puede hacer transesofágico. Se mete el transductor por el esófago y el esófago está pegado a las aurículas. Entonces la visión, la imagen que se tiene es muy clara y muy nítida. Se inyecta una solución de contraste con microburbujas. Las microburbujas son muy pequeñitas, así que se ve como una nube blanca que llega a la aurícula, y si esa nube blanca se detecta pasaje de microburbujas hacia la aurícula izquierda, se ve cómo van pasando esas microburbujas hacia la aurícula izquierda. Entonces se constata la presencia del foramen oval. Hay veces que directamente con el transesofágico se puede ver ya el foramen oval abierto. Entonces se sabe que eso hay que solucionarlo. Se puede solucionar con estos dispositivos que yo les mencioné anteriormente. Se pueden colocar sin abrir el corazón. Eso se llega hasta el corazón por las venas, llegan a la aurícula derecha y el dispositivo se abre en la comunicación. Si yo soy un buzo recreativo, como hace un par de años tuve una colega que buzo muy activo, una mujer que buceaba mucho, salían en grupo y se iban a todo el mundo prácticamente, y empezó a tener problemas. Bueno, lo que le dije es lo que les mencioné recién, que haga perfiles no tan agresivos, que no bucee en aguas frías. Cuanto más fría el agua, más problemas tenemos con la eliminación del gas y más problemas podemos tener con la formación de burbujas. Entonces, bucear en aguas cálidas y, por supuesto, lo ideal es bucear con nitrox y usar la computadora seteada para aire. Esa es la seguridad que da el nitrox. El nitrox no es más seguro que el aire, pues si yo uso, teniendo en cuenta la cantidad de nitrógeno y le pongo a la computadora, me va a
a hacer los cálculos de acuerdo a esa cantidad de nitrógeno. Pero si yo le digo a la calculadora, a la computadora, estoy buceando con aire, que es una mezcla que tiene más nitrógeno, la descompresión que me va a dar es para un 81%, perdón, un 79% de nitrógeno y no para la cantidad de nitrógeno que puede tener una mezcla Nitrox que estoy utilizando. Ese es el margen de seguridad que da el Nitrox. Entonces, de hacer perfiles por la mitad del tiempo a la que dice para esa profundidad el buceo sin descompresión, hacer buceos en aguas cálidas, no en aguas frías, y eventualmente bucear con Nitrox y setear la computadora con aire. Bueno, siguiendo un poquito con esto, fíjense que algunos síntomas que se presentaron en buzos que tenían foramen oval permeable son muchas de las manifestaciones de enfermedades con presión. Fatiga, alteraciones del equilibrio, vértigos, cefaleas, dolores articulares, adormecimiento, disminución de la sensibilidad, dolor mamario, que es una manifestación linfática, de compromiso linfático de enfermedades con presión. Bueno, como ustedes ven, hay mucha sintomatología que presentaron los buzos y que eventualmente tenían la presencia de foramen oval abierto. Entonces, ojo con eso. Ahora vamos a pasar a otro caso. Esto es un caso de un buzo comercial. Esto es lo que se llama una monoboya. Esta es la localidad de Caleta Olivia. El petróleo viene desde tierra hasta esta monoboya por estas mangueras. Y lo que hacen los buzos habitualmente es ir a hacer el mantenimiento de la manguera. Las mangueras debajo de la monoboya tienen dos mangueras, una así y otra del otro lado. Por eso les llaman lámpara china, configuración de lámpara china, y lo que hacen los buzos es ir a buscar, a inspeccionar las mangueras, limpiarlas, ver si no hay pérdidas y demás. Este buzo en particular realizó un buceo de inspección en una manguera a 25 metros de profundidad por 20 minutos. Terminó el buceo, salieron los dos buzos. Esto es un video de cómo la tarea que hacen estos buzos de inspección, mantenimiento y limpieza de las mangueras. La manguera en general se le saca todas esas incrustaciones que tiene y se verifican las uniones de la manguera que estén bien conservadas. Bueno, el buzo salió del agua, subió a superficie, se fue a cambiar y a la media hora de haber salido del agua, cuando se estaba duchando, empezó a tener disminución de la sensibilidad y la fuerza en los miembros inferiores, en los dos miembros inferiores. Por supuesto que inmediatamente la embarcación de buceo, esa es una de las ventajas de las empresas de buceo comercial que tienen la cámara de recompresión en el lugar. Así que lo que le hicieron fue una recompresión. Lo metieron en una cámara y cuando me llamaron a mí, le estaban haciendo esta que es una tabla bastante común en buceo comercial, que es una tabla de una empresa comercial de buceo que se llama Comex, 18 porque es a 18 metros, como indica acá, y corta porque es corta. Hay dos variedades de esta tabla, una que es corta y una que es la larga, que dura un poco más. Ante esa sintomatología, de síntomas neurológicos, después de haber buceado un buceo relativamente inocente, porque fue 25 metros por 20 minutos, sin ningún incidente durante la descompresión, el buzo a la media hora tuvo un síntoma neurológico grave de compromiso medular. Ese fue el diagnóstico que yo le hice. Enfermedad de descompresión de compromiso medular. Bien, lo empezaron a tratar con esta tabla. A mi criterio era corta, entonces yo le hice hacer una larga que dura un poco más. El principio, la parte inicial es muy similar, lo único que en lugar de tener 2 periodos de 20, ahora se le ponen 3 periodos de 20 y después todo esto lo que hace que la tabla tenga una duración de más o menos 6 horas. Y entonces ustedes ya podrían estar pensando, o me imagino yo que están pensando, que si yo lo metí en una cámara a respirar oxígeno puro, que es esto verde, lo verde es oxígeno puro y lo gris son los espacios o los descansos de oxígeno que respira aire.
y yo lo metí a 18 metros a respirar oxígeno. Entonces, si yo hago el cálculo rápido, 18 metros respirando oxígeno son 2.8 atmósferas de oxígeno. Y entonces ustedes saben que máxima presión parcial de oxígeno para bucear es 1.4. Entonces dice, este doctor Gustavo está de la nuca, tuvo un accidente descompresivo y está un poco desorientado. Pues no, es muy diferente estar en el agua o en actividad respirando una presión parcial de oxígeno elevada a que estar muy tranquilo recostado en una camilla dentro de una cámara hiperbárica respirando 2.8 atmósferas de oxígeno. Acá la cosa es muy diferente, el buzo está muy tranquilo, la producción de anhídrido carbónico es una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta, sobre todo cuando se hace buceo con equipos de recirculadores, que el anhídrido carbónico predispone algunas cosas entre las cuales está la toxicidad por oxígeno. ¿Por qué? Porque el anhídrido carbónico produce vasodilatación de los vasos del cerebro, lo que aumenta el flujo, y si el flujo, encima de estar aumentada la cantidad, llega con mucho oxígeno, seguramente va a ser algún cuadro de intolerancia neurológica por el oxígeno. Pero bueno, los buzos hacen este tratamiento, hay distintas tablas, las más usadas, yo diría casi con exclusividad, son las de la Armada de Estados Unidos, que yo ahora les voy a mostrar otro perfil, y ustedes recuerden este, van a ver que es muy parecido. Se les da a respirar oxígeno a 2.8 atmósferas de presión, oxígeno después se lo saca a 9 metros, en realidad la COMEX se lo lleva a 12 metros, y de los 12 metros, después de estar un tiempo, se lo lleva a superficie. Ese es el procedimiento de recompresión. ¿Y para qué lo estoy recomprimiendo al buzo? Claro, le achico las burbujas y le soluciono el problema. Está buena la idea, pero ustedes tienen que hacer el cálculo. Si yo lo llevo a 18 metros para poder disminuir el volumen de una burbuja que disminuya a la mitad de su diámetro, tengo que meterle mucha presión. Y no me sirve. Yo lo que estoy tratando en realidad es la mala oxigenación de los tejidos que se produjo por el accidente descompresivo, por eso el buzo en este caso terminó con una parálisis de la cintura para abajo, pero también estoy combatiendo esa cascada proinflamatoria o cascada de citoquinas o como quieran llamarle, que eso lo estoy tratando con el oxígeno hiperbárico. De esa forma yo puedo solucionarle el problema que tiene el buzo. Volviendo a este buzo en particular, hizo esta tabla 18 corta. Este buzo se había recuperado parcialmente y como había quedado con secuelas, yo lo mandé internar, se internó en una clínica, hablé con el médico de la terapia intensiva y le dije, ojo que este buzo tuvo un accidente descompresivo, fue tratado en la embarcación, pero puede tener alguna recaída. Si llega a tener alguna recaída, avísame. A las 9:30, esto fue a las 6 de la tarde, a las 9:30 de la noche me llamó, me dijo, era como vos decías, ahora el buzo no puede orinar. Dentro de la sintomatología de la enfermedad de descompresión es la pérdida del control de esfínteres. No puede relajar el esfínter, entonces, ¿qué le dije? Llévenlo a la embarcación y háganle una tabla 6 de la Armada de Estados Unidos. Si ustedes recuerdan, es muy parecida. La diferencia más importante es esta, que el de 18 metros en lugar de ir a 12 va a 9 metros. Entonces los cambios de presiones parciales, sobre todo acá, de 12 a superficie, es mucho más grande que de 9 a superficie. Hizo esta tabla, se recuperó bastante bien, terminó con disminución de la fuerza en los miembros, entonces siguió haciendo unas tablas de mantenimiento. Esta es una tabla que tiene otra forma. Fíjense que es a 45 pies, más o menos 13 metros y medio, y son 3 periodos de 30 minutos y después se lo saca. Es una tabla especialmente diseñada para síntomas residuales de enfermedad de descompresión. Entonces tuve que hacer el análisis de este accidente. Entonces dijimos, bueno, terminó con estas parestesias, esa disminución de la fuerza de la cintura para abajo,
pérdida de control de esfínteres, disminución de la sensibilidad. ¿Qué es lo que tengo que pensar? ¿Realizó una descompresión inadecuada? ¿Hizo mal la descompresión? Bueno, revisamos la descompresión, las tablas, la descompresión fue buena. ¿Hubo conductas personales que comprometen a la descompresión, es decir, que van a afectar la eliminación de gas de los tejidos? Lo tengo que preguntarle al buzo. ¿Tenía foramen oval permeable, como el accidente primero que les mostré? Es un síntoma que no tiene nada que ver con la enfermedad de la descompresión, porque yo he visto un buzo que fue tratado con un cuadro muy parecido, no tan grave con parálisis total, pero sí una disminución notable de la fuerza, y era que tenía una hernia de disco. La hernia lo que le hizo, le comprimió las raíces medulares, nerviosas, y le disminuyó la fuerza en los miembros inferiores. Por supuesto que como había estado buceando, se lo asoció a una enfermedad de compresión y lo metieron en la cámara. Pero después los síntomas persistían, se le hizo un estudio de imágenes de la columna y se vio que tenía en la resonancia una hernia de disco importante. Así que bueno, otra de las cosas que hubo que descartar. Entonces, viendo las tablas, la descompresión estuvo muy bien, no requería paradas de descompresión ese tipo de buceo, por esa profundidad y ese tiempo. Se descartó por el estudio la presencia del foramen oval, y entonces aquí viene el interrogatorio del buzo. El buzo había estado de vacaciones. El buzo vivía en la ciudad de Tucumán, que es una ciudad al norte de nuestro país. Y se viajó hasta la localidad de Caleta Olivia, que es donde estaba la embarcación y donde tenía que hacer el trabajo, en colectivo durante 50 horas. Llegó a las 4 de la mañana y a las 9 de la mañana estaba en el agua buceando. ¿Qué me afecta a mí que el buzo hizo semejante viaje? Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos que tener una cantidad de líquido en nuestro cuerpo para que las burbujas, o el gas, mejor dicho, se elimine mucho mejor. Este buzo seguramente el líquido lo tenía en el cuerpo, pero no lo tenía donde lo tenía que tener, que es en la sangre. A todos nos pasa que si nos sentamos durante mucho tiempo, 3, 4 horas, se nos empiezan a hinchar o edematizar los pies, las piernas. Eso es porque el líquido está saliendo de la sangre y se localiza fuera de la sangre. Imagínense después de estar 50 horas en un colectivo, en el cual bajó 2 veces o 3 veces para comer y nada más. Tenía una muy mala distribución del líquido. Llegó a las 4 de la mañana y a las 9 ya estaba metido. Hay que hacer una aclimatación. Después de un viaje, hay que hacer aclimatación. Así que bueno, esa fue la causa del accidente de este individuo. Afortunadamente, curó con secuelas mínimas. Terminó con una alteración en la sensibilidad y una disminución de la fuerza, lo que lo hacía tener un poco alterada la marcha. Pero se desenvolvía sin problemas, sin apoyo ni nada. Eventualmente usaba un bastón y después yo ya lo dejé de ver, pero hasta ese momento se había recuperado bastante bien. No siempre el tratamiento termina con la desaparición de los síntomas. Muchas veces quedan secuelas. Cuanto más rápido se lo trate, mejor es. Y fíjense que este buzo fue tratado muy rápidamente. Muy rápido se lo metió en la cámara, se lo recomprimió. Se le suministraron líquidos, porque esa es otra de las cosas importantes. La solución para un accidente descompresivo, para el buzo accidentado, es el oxígeno y el suministro de líquidos. Y mientras vamos viendo, la recompresión es muy importante, cuanto más rápido mejor. Hay veces que ya vamos a ver que tardan un poco más y se curan sin síntomas. Hay veces que tardan muy poco y tienen problemas. Vamos a ver otro caso. Este es un buzo recreativo, algo similar, pero que el final es diferente. Este buzo se dirigió desde Buenos Aires hasta Bariloche
viajaron toda la noche y al otro día llegaron a Bariloche, al lago Nahuel Huapi. Era un buzo técnico que estaban probando un traje seco. La técnica o la metodología del buceo era que para no ir haciendo las descompresiones a media agua, lo que hicieron fue llegar a los 35 metros, hacer el buceo y después ir ascendiendo a medida que iba disminuyendo la profundidad del lago y haciendo la descompresión de esa forma. Es decir, iban ascendiendo, llegaban hasta la profundidad que tenía que hacer la parada y así sucesivamente. Eso era lo programado, hasta llegar a la superficie. El problema es que este buzo tuvo particularmente un tema con la válvula que tienen los trajes secos. Se le quedó trabada, no pudo evacuar el gas que tenía, el aire que tenía metido adentro, así que lo llevó muy rápidamente a superficie. El buzo llegó a superficie a unos 80 metros del muelle de donde había salido la embarcación. No había embarcación de apoyo en la cercanía, es decir, estaba cerca, pero estaba en otra, dándole apoyo a otros buzos. Entonces él llegó a superficie, se encontró sin apoyo, hizo abandono de equipo y se fue nadando hasta el muelle donde había gente que estaba eventualmente trabajando con ellos. Al llegar a la orilla, fue asistido, tenía rash en el tronco, es decir, una picazón en el tronco. Cuando le sacaron el traje, vieron que tenía un eritema, placas rojas, diarrea, alteración de la conciencia, va disminuyendo el estado de la conciencia hasta que perdió el conocimiento, y después de todo el análisis del buceo, se llegó a la conclusión que había omitido 30 minutos de descompresión. Eso es un eritema como consecuencia de un accidente descompresivo. Antiguamente se creía que eran banales, bueno, sí, toma aspirina, toma líquido, te ponemos oxígeno. Muchas veces se soluciona de esa manera, pero hace un par de años en Polonia estaban haciendo un estudio sobre aeroembolismo en chanchos. Es decir, le embolizaban al chanchito y veían las manifestaciones clínicas, se medía una serie de parámetros y empezaron a notar que algunos de estos cerdos tenían algo parecido a esto en la piel. Entonces llegaron a la conclusión, después de realizar algunos estudios, que esto es una manifestación refleja de lesiones a nivel del cerebro. Es por eso que hoy, si hay un buzo que tiene estas manifestaciones en forma reiterada o que no se justifiquen por el tipo de buceo que hice, es decir, que hice un buceo banal y tiene estas manifestaciones, lo que tengo que descartar yo es que tengo una comunicación entre las dos aurículas, porque puede que algunas burbujas hayan ido al cerebro, desencadenaron esta respuesta de liberación de una sustancia que producen este tipo de manifestaciones. Bien, inmediatamente se le suministró oxígeno en superficie a este hombre, se llamó al sistema de ambulancia, vino a buscarlo la ambulancia, lo trasladó hasta el hospital y en el hospital está lo que llamamos cronoterapia. Cronoterapia significa mirar a ver qué pasa. Y miremos a ver qué pasa. Y miremos y sigamos mirando. Y eso es lo que pasó con este buzo. Lo que propusieron fue hacer cronoterapia. Previo a ello le hicieron radiografía de tórax, tomografía de cerebro y análisis de sangre. La radiografía y la tomografía dieron normales, los análisis de sangre dieron muy elevada algunas sustancias que nos indican que hay lesiones en algunos tejidos. Y el tratamiento para eso fue una sonda vesical, oxígeno y hidratación endovenosa. Así estuvo este buzo durante 2 días. A las 48 horas le dijeron, bueno muchacho, ya estás bien, tu diagnóstico es síntomas leves de enfermedad de la descompresión. No nos olvidemos que tuvo pérdida de conocimiento. Pero bueno, con síntomas leves y con síntomas residuales que fueron cansancio muy marcado y parestesias en los miembros inferiores, es decir, hormigueos en los miembros inferiores. Con ese diagnóstico, cuando yo hablé con la doctora, una de las doctoras del hospital,
a ese paciente se había ido y lo llevaron sus compañeros de buceo de vuelta hacia Buenos Aires. En el interín, llegaron a Buenos Aires, este hombre tenía un seguro de DAN, me comunicaron, lo hice llevar hasta la cámara que estaba en el instituto, en el sanatorio, la clínica modelo de Quilmes, ahí le hicieron 5 tablas 9. ¿Por qué le hicieron 5 tablas 9? Porque ya había pasado mucho tiempo, tenía síntomas residuales leves, y con las 5 tablas 9 iba mejorando, fue mejorando, mejorando, y al final curó sin ninguna secuela. Fíjense que este buzo, que tuvo síntomas claros de enfermedad de compresión, que no fue recomprimido inmediatamente, sino que fue recomprimido, fíjense, a los 5 días o a los 4 días de haber tenido el accidente, se fue recuperando y curó sin secuela. Esta fue más o menos la secuencia. Viajó un día a Bariloche, al otro día se fue a bucear, lo trasladaron al hospital, permaneció en el hospital 2 días, lo llevaron de vuelta, avisaron a Dan, y ahí fue derivado a la cámara e hizo los 5 tratamientos. Esto es un accidente descompresivo que recibió un tratamiento tardío. A pesar o comparado con el anterior, que recibió un tratamiento inmediatamente, este curó sin secuelas. Y el cuadro también fue grave, porque el otro no perdió el conocimiento, pero sí le comprometió de forma muy seria la circulación en la médula, que lo dejó con esa sintomatología inicial, que mejoró bastante, pero quedó con alguna secuela. Vamos a hacer esto, se los presento, pero no como un accidente, pero para que vean cómo ocurren cosas que durante el buceo. Este es un hombre de 33 años, un dive master argentino que vivía en Brasil. Me escribió consultando lo siguiente: después de haber realizado un buceo, él, como dive master, él estaba en la embarcación y estaba agarrado de un palo en la embarcación y se tocó el brazo y notó que tenía burbujas abajo de la piel. Digo, pero ¿qué te pasó? ¿Hiciste algo mal en la descompresión? Lo primero que uno tiene que pensar es que esas burbujas vienen porque se rompió durante el ascenso, al aumentar el volumen del gas de los pulmones. Por alguna razón ese gas se retuvo en los pulmones, aumentó la presión, rompió groseramente, es muy delicado, es decir, rompió, es muy pequeño, pero ha producido una lesión lo suficientemente importante como para que gas, aire que estaba respirando, que tenía los pulmones, se inyecte hacia el espacio que está entre los 2 pulmones, que se llama mediastino, ese gas vaya disecando por así, por debajo de la piel, y haya llegado hasta el brazo. Entonces yo lo primero que empecé a preguntar era, bueno, pero tuviste un ascenso descontrolado, tosiste durante el ascenso, perdiste el conocimiento durante el ascenso, tuviste algún problema que saliste muy rápido. No, todo bárbaro, fue un buceo tranquilo, no hubo nada, pero tenía eso. Entonces le digo, bueno, tendrías que ir a hacerte tal cosa, un estudio de imagen. No, pero acá en Brasil yo no tengo obra social y es muy caro, así que yo me voy a ir a Buenos Aires en unos días, así que cuando llegue lo llamo. Me llamó y le hice hacer, bueno, esto es aire en el cuello, pero lo que yo le pedí fue una tomografía de alta definición, lo que se llama multislice, de pulmón. Para que ustedes se den una idea, esto es un corte del cuerpo de este chico visto desde abajo. Esta es la columna vertebral, eso es una vértebra, en realidad no la columna. Estos son los omóplatos, y esto negro acá es parte del pulmón izquierdo, y acá ya se empieza a ver el pulmón derecho. Esto ovalado que está en el centro es la tráquea, es por donde nos pasa el aire. Pero esto negro es aire, y esto negrito que está acá es aire también. ¿Qué es lo que tenía este chico? Una fístula que le comunicaba, es decir, un agujerito que le comunicaba la tráquea, estaba agujereada, y el aire pasaba hacia el mediastino. Y si el aire era importante, le llegaba hasta el brazo, que es lo que le pasó. Entonces yo le dije, ojo, vos no podés, hasta que no se te solucione esto, no podés bucear más.
porque esto te puede desencadenar en un problema más grave. Consecuencia, no me dio bolilla, se fue, pero al tiempo me escribió un mensaje, un correo. Y fíjese lo que decía el correo. Haciendo apnea, el enfisema se presenta cada vez más. Ahora se extiende hasta los glúteos. Es la transcripción literal de lo que él me mandó. Fíjense, hasta los glúteos quiere decir que el gas no solo le iba hasta el brazo, sino que daba toda la vuelta y le bajaba por la espalda y los glúteos le crepitaban. Tenía burbujitas abajo de la piel a nivel de los glúteos. Esto no es un accidente descompresivo, pero este individuo tenía una malformación tal que permitía que parte del gas saliera del árbol respiratorio y pasara hacia el mediastino y de ahí a dar una vuelta por el cuerpo. ¿Le produce algún síntoma? No, no le va a producir algún síntoma. Mientras esté ahí, no produce síntomas. De hecho, se va reabsorbiendo y en poco tiempo va a desaparecer. Pero esto es un hallazgo de lo que uno puede encontrarse en esta práctica de buceo. Bueno, este es otro accidente. Una mujer, una chica de 30 años, buza recreativa buceando en Malasia. Esta es una chica que vivía en China hacía 5 años, está viviendo en China, pero se iba mucho para el sur a realizar buceo. Me llamó la madre, no me llamó ella. Me dice, mira, te llamo porque mi hija estuvo realizando buceo y después de bucear tuvo una placa roja en el abdomen. Y ahora está muy cansada y le dijeron en el hospital que es un accidente de descompresión, que la van a derivar a un hospital con cámara hiperbárica. Entonces lo primero que le pregunté, le digo, bueno, ¿y cómo está ella? Me dice, yo hablé con ella y está bien, neurológicamente está bien, está despierta, está ubicada en tiempo y en espacio, se siente muy cansada y nada más que eso. Bueno, dije, ¿qué tipo de buceo hizo? No lo sé. ¿Cuándo aparecieron los síntomas? Los síntomas aparecieron el mismo día que estaba buceando a las 6 menos cuarto. Picazón en el abdomen. Luego ardor, sensación de que le quemaba la piel. Le suministraron oxígeno en la embarcación. La embarcación era los tripulantes de la embarcación más 4 buzos y la dive master. La llevaron hasta el muelle, la dejaron en el muelle a los 4. Chao, si te he visto no me acuerdo. A ella, por suerte, la acompañó uno de los buzos que había ido en el grupo y la acompañó hasta un hospital. Ahí la revisaron, le dieron oxígeno, le dijeron, bueno, esto es un accidente, tenemos que mandarte a otro hospital que tiene cámara hiperbárica. Llegó al otro hospital y le dijeron, es así, le vamos a poner hidratación en la vena, esto es un accidente descompresivo. Pero el tratamiento se lo vamos a hacer mañana porque la doctora que maneja la cámara entra mañana a las 8 de la mañana. Entonces, un accidente que tuvo manifestaciones bastante rápido, porque ya en la embarcación empezó con síntomas. Después de la embarcación ya ese cansancio muy importante. Finalmente llegaron los perfiles de buceo. Ese día de buceo, fíjense, primer buceo, 26 metros por 47 minutos. Segundo buceo, intervalo en superficie de 1 hora y 5 minutos, 27 metros 43 minutos. 27 metros 43 minutos. Tercer buceo, intervalo en superficie de casi 1 hora, 26,6 metros 43 minutos. Yo le digo, pero escúchame, tu hija hizo todas las compras, sí hizo todas las paradas de seguridad. Le digo, pero escúchame, entre el segundo y el tercero, ya con el segundo tenía un nitrógeno residual como de 30 minutos. Tiene que haber hecho buceo. No, y la computadora que decía, no, no tenía computadora. Estos datos que te paso son los de la computadora de la Dive Master. Los 4 buzos bucearon con la computadora que lleva puesta la Dive Master. Ningún otro tuvo síntomas. Por lo menos el que la acompañó a ella no. Los otros 2 se fueron para su hotel y perdieron el rastro. Perdón, Doc. Bueno, por supuesto, sí. No, lo que estuvimos charlando un poquito previo a la charla, cuando me comentó esto, digo, cosas en las que uno a veces piensa y decís, que esto es un dato que después incluso se lo voy a pedir que me lo vuelva a repetir, el valor que tuvo el tratamiento de cámara hiperbárica, primero por no estar asegurada, cuánto es lo que vale en otros lugares y
cuánto es lo que vale una computadora de buceo. Como para tener un poquito de noción de cómo a veces uno pierde el foco de que capaz que compramos una computadora de buceo, que no es que estamos vendiéndoles una computadora de buceo, estamos diciéndoles, recalcando la importancia de contar con ese equipo. Eh, pero bueno, nada, que si nos puede tirar esa data sería muy interesante. Bueno, a esta chica le hicieron el tratamiento, entonces yo charlando con la madre le digo, bueno, escúchame, pero ¿cómo fue esto el tratamiento? ¿Quién lo pagó? No, lo pagó ella. Y digo, ¿cuánto le salió? $2.500. Bueno, qué suerte. Después estuve averiguando que en Malasia es muy barato los tratamientos médicos. Pero yo, atando o relacionando, hace 2 años en Cozumel, un buzo argentino tuvo un accidente grave, 3 tablas de tratamiento, 2 de estas, 2 números 6 y una tabla 9, la cortita, esa cuadradita. 4 días de internación, $60.000. Y uno se pone a pensar, como dice Martín, uno dice, bueno, ¿cuánto me sale una computadora de buceo? Lo que salga. ¿Cuánto me sale un seguro de buceo? Un seguro de DAN sale ciento y pocos dólares, 109, $112 por año y te cubre hasta $120.000. Y si lo relacionamos con que cuánto sale una salida de buceo, no sea acá en Argentina, pero en el mundo, en el Caribe, yo les puedo decir, 120, $140. Y ya con eso, es decir, podemos conseguir un seguro. Hay otra compañía de seguro que el otro día me llegó la información que yo no la conocía, pero los valores son similares. Pero uno con un dinero que invierte en un seguro después se desentiende de todo. Y otra cosa importante que tienen que recordar, o que yo les quiero recordar, y si no decírselo, Dan, por más que el buzo no sea asegurado, la información se la va a dar igual. Lo que no se va a hacer cargo es ni del traslado, evacuación, los tratamientos, la derivación, todo eso no, pero sí va a asesorar gratuitamente. Uno puede llamar y decir, tengo un buzo que estaba conmigo y tiene este problema. Ellos lo van a asesorar al médico del hospital o la clínica donde caiga, pero no le va a cubrir todo lo demás, que cubre el seguro, que en realidad no lo asegura Dan, sino es una empresa de seguros, una compañía de seguros que vende seguros para muchas cosas, entre los que está el seguro para accidentes de buceo. Pero eso seguramente, si quieren averiguar más, se lo preguntan a Virginia Albertengo, que está por ahí entre la audiencia seguramente, les va a poder aclarar todos esos temas. Pero a lo que voy es que uno por ahí dice, bueno, me voy a hacer un viaje hasta el Caribe, o me iba, ahora no sé cuándo, pero me voy al Caribe a bucear. Me voy una semana a Cozumel, o donde ustedes quieran. Sale lo que sale un viaje, entre el pasaje, hotel, comida, excursiones de buceo, y uno lo compara con lo que le tiene que sumar a un tipo de seguro que te va a cubrir por un año y que si tenés algún problema tenés una cobertura de hasta $120.000, como que no tiene mucha comparación. Pero es importante recordarlo dentro de la planificación del buceo. Vamos a hacer una excursión, vamos a hacer una excursión. No nos preocupemos porque sí, que el aire alguno. Otra de las cosas que yo siempre pregunto y muchos me miran con cara de yo señor, ¿cuántos de ustedes va a bucear a cualquier lado y dice, che, quiero ver la planta de aire? ¿Me deja ver el compresor, a ver cómo está eso? Muy pocos, muy pocos. Y muchas veces recuerden que estamos dependiendo de lo que estamos respirando que se está produciendo en una planta de aire que ni la pedimos ver. Solo pagamos el dinero que hay que pagar, quedamos en que a las 6 de la mañana nos tenemos que juntar y salimos a bucear. Así que ojo con eso también. Es parte del programa o la planificación del buceo. Bueno, para ir terminando con esta chica, hizo una tabla 6, esta conocida y archiconocida de la Armada de Estados Unidos, muy efectiva, se le fueron todos los síntomas, quedó todo perfecto, y al otro día me llamó la madre para decirme que tenía esta lesión en la muñeca. Esta lesión en realidad es un hematoma que se le produjo como consecuencia de la punción de la sangre arterial, es decir, le punzaron una arteria para sacarle sangre, para medirle una serie de gases que se miden
en la sangre arterial, no en la venosa. Y a veces se producen sangrados posteriores porque como la arteria tiene la pared más rígida que la vena, no se cierra tan fácilmente, que es una compresión más prolongada, y por ahí uno se descuida, no la hace y pasan estas cosas. Bueno, vamos a pasar a otro casito. Este es un caso bastante particular porque este equipo es un equipo que se fabricaba antes de la Spirotechnic, es un equipo a circuito cerrado con oxígeno puro. Se los traje porque ahora están creciendo mucho la utilización de recirculadores, sean de oxígeno o sean con mezcla. Los recirculadores se están utilizando mucho y básicamente es lo mismo. Vamos a analizar este accidente y después les digo les muestro un poco el esquema de cómo funcionan estos equipos. Este era un chico de 22 años que buceaba con un equipo a circuito cerrado con oxígeno puro, máxima profundidad de buceo a 7 metros. En el mar abierto, tiempo de fondo 35 minutos. Iba buceando por un tema de seguridad. Estos son equipos particularmente diseñados para combate porque son amagnéticos, es decir, muchas veces se usan este tipo de equipos para inspeccionar minas que están colocadas debajo del agua. Entonces, muchas de estas minas tienen espoleta magnética, quiere decir que cuando pasa una masa metálica cerca, activa la espoleta y explota. Entonces, para evitar eso, son equipos amagnéticos. Estos buzos generalmente van de a dos, nunca están solos. El buzo perdió la conciencia mientras estaba buceando, es llevado a superficie por su pareja de buceo, rescatado en la embarcación, se constata que tenía paro cardíaco, las pupilas estaban dilatadas, lo que nos indica que tenía mala oxigenación o sufrimiento del cerebro, coloración azul alrededor de la boca, se le inicia reanimación cardiorrespiratoria que termina al lado de la cámara, porque de donde estaba buceando se lo trasladó hasta la cámara, se lo introdujo en la cámara y le hicimos una tabla COMEX 18 larga. Ese fue el tratamiento que hicimos. Este es el esquema de un recirculador. Esta es la pieza de boca. Inspira de este lado, el oxígeno viene por acá, lo que exhala va a los pulmones, lo que exhala es oxígeno más anhídrido carbónico, pasa por un filtro de cal soda que retiene el anhídrido carbónico químicamente, y lo que sale de ese filtro va a lo que se llama una bolsa contrapulmón. Esa bolsa almacena oxígeno, porque el anhídrido carbónico quedó acá, oxígeno, y en la medida que se va acabando el oxígeno, acá tenemos un botellón de oxígeno que le empieza a mandar automáticamente pequeñas cantidades de oxígeno para que se mantenga el volumen corriente, que es lo que respira el buzo en cada inspiración y expiración. También se puede hacer en forma manual. Bueno, se lo recuperó al buzo, se lo metió en la cámara, se hizo una tabla a 18 metros de una duración determinada. El diagnóstico, por supuesto, fue de aeroembolismo arterial gaseoso, es decir, la inyección de gas en la circulación de las venas pulmonares que llegaron hasta el corazón, hasta la aurícula izquierda, de ahí al ventrículo izquierdo y de ahí por las arterias carótidas y por la aorta. En realidad la carótida fue hacia el cerebro, por eso le hizo perder el conocimiento. ¿Y la causa cuál fue? No fue un ascenso descontrolado, no fue que tosió mientras subió, sino que se estaba intoxicado con anhídrido carbónico. ¿Cómo sabemos que era eso? Porque el equipo estaba inundado. Inundado quiere decir que esta parte del equipo estaba con agua y al mojarse la calzona con agua se inactiva y no retiene el anhídrido carbónico. Entonces el anhídrido carbónico venía de los pulmones, pasaba por este filtro que no filtraba más anhídrido carbónico y empezaba a acumularse en la bolsa. Entonces iba aumentando la cantidad de anhídrido carbónico hasta que llegó un momento que fue tóxico y le hizo perder el conocimiento. En definitiva, a lo que voy con esto, que los equipos hoy de recirculadores es muy importante tener en cuenta esto que retiene anhídrido carbónico, porque hasta no hace mucho había muy poquitos equipos que tenían celdas
captoras o analizadoras de anhídrido carbónico. ¿Por qué? Lisa y llanamente porque son extremadamente caras. 1.500 euros les gusta. Bueno, eso es lo que encarece que tenga una celda captora de anhídrido carbónico. Entonces, como era muy cara, no tenían 3 de oxígeno, la que funcionaba, un backup y un backup del backup. Pero si tenía algún problema con el filtro de anhídrido carbónico, muchas veces se usaba un método indirecto que es por la temperatura. Como esta combinación de la cal sodada con el anhídrido carbónico genera una reacción exotérmica, es decir, que produce calor, lo que medía en realidad es la temperatura. Si la temperatura de la cal soda estaba baja, daba la señal de que algo estaba funcionando mal. Si estaba baja era que no estaba reteniendo anhídrido carbónico. Hoy por hoy ya hay equipos que tienen esa celda, pero salen un dinero. Bien, y ahora les voy a pasar al último caso, porque si no se va a hacer muy largo. Esto es Panama City. Panama City es una ciudad extremadamente, bueno, a mí me gusta mucho. Es una ciudad pequeña, muy de verano, y donde los estudiantes van a hacer lo que llaman en Estados Unidos el Spring Break, es decir, las vacaciones de primavera. Son esas semanas que le dan en primavera en las universidades y se van y se pasan esas fiestas espectaculares, con mucho alcohol, mucho de todo, lo que a ustedes se les ocurra. Pero ¿por qué les traje este accidente en Panama City? Porque yo cuando estuve en la Armada de Estados Unidos estuve destinado ahí funciona la EDU, el Centro Experimental de Buceo de la Armada de Estados Unidos, y también está la Escuela de Salvamento y Buceo, que es donde yo estuve. Y puse acá esta foto acá abajo porque hace un par de años le pasó por encima el huracán Michael. Esta es una foto aérea comparativa, esto es después del paso del huracán. Volvamos al accidente. Este lugar tiene lugares para bucear en agua salada como en cuevas en agua dulce, tierra adentro. Pero este caso era una chica que estaba buceando en el mar a muy poca profundidad, 15 metros, muy pocos minutos. Una chica no muy experimentada, tenía muy pocos buceos. Estaban alimentando unos peces, un mero la mordió, se asustó y así subió a superficie. Llegó a superficie, un poco excitada, se la subió a la embarcación. Uno de los integrantes del grupo de buceo era instructor de la escuela de buceo, así que le hizo lo que hay que hacer. Lo que se supone que tuvo fue, al tener un ascenso descontrolado, puede haber sufrido una sobredistensión pulmonar. Es decir, al ser un ascenso muy rápido, los gases que tiene dentro del árbol respiratorio aumentan de volumen por disminución de la presión. Ley de Boyle, bien. Lo que hay que hacer es, si el paciente no tiene manifestaciones neurológicas, hay que descartar que no las tenga o que las tenga después. Entonces lo que se le hace es un examen neurológico durante media hora cada 2 horas. Entonces lo que se le hizo, le empezó a realizar exámenes neurológicos. Le llegó a hacer 3 porque después llegaron al puerto. Llegaron al puerto, la llevó este instructor de buceo a la escuela de buceo donde hay un médico de guardia. El médico la evaluó, le hizo examen neurológico, no le encontró nada, así que le dio las señales de alerta. Si te pasa esto, si te pasa esto, si te pasa esto, llámanos y vemos cómo hacemos. Era una unidad militar, o es una unidad militar, así que la chica salió acompañada por el instructor y otra persona que la acompañaba, y cuando salió le pidieron para entregarle el documento que firmara una planilla. Cuando fue a firmar, no se acordaba cómo firmaba. Inmediatamente el instructor que estaba con ella la metió en el auto, la llevó hasta el médico, la metieron en la cámara. Por supuesto que después que llegó a los 18 metros respirando oxígeno, estuvo un ratito, desaparecieron ese síntoma que fue lo único que le habían encontrado. ¿Y por qué les pongo este caso? Para que vean que hay veces que es muy sutil la sintomatología que presentan los buzos. Muchas veces, como yo les dije, lo niegan. Entonces, bueno, esto se me va a pasar, sí, ya se me va a mirar el dolor, sí, sí, me duró una semana, pero ya se me fue. Bueno, listo. Pero si llega a ser un síntoma neurológico, puede que se recupere porque nosotros tenemos lo que se llama plasticidad neurológica. Es decir, si se mueren algunas neuronas, hay otras que lo pueden suplir por otra vía. Lo suplantan, entonces la función la siguen cumpliendo más o menos bien. Pero el más o menos bien
en la sumatoria de manifestaciones que no le damos bolilla, puede que terminen después con consecuencias más graves. Para terminar este caso, esta chica terminó el tratamiento sin ningún problema, se recuperó. Por supuesto que el diagnóstico fue de aeroembolismo por sobrepresión o sobredistensión pulmonar. Bueno, y ahora para ya ir terminando un poquito, recuerden que los órganos blancos de la enfermedad de descompresión son el oído interno, las articulaciones, el sistema nervioso, la piel, los pulmones y la sangre. Es ahí más o menos donde se manifiesta la enfermedad de descompresión. Los síntomas, les recuerdo, la mayoría se presentan dentro de la primera hora de haber terminado el buceo. Cuanto más tarde se presenten, puede que haya, pero tenemos que, si ya se presentan después de 24 horas o 36, tenemos que pensar en otra cosa, que no es enfermedad de descompresión, sino por ahí sí fue que me cargué 2 botellones a la vez y tuve un tirón acá en el hombro y eso es lo que me dolió. Yo recuerdo una vez, traté a un buzo que habían hecho en un simulador, un buceo a 45 metros por un tiempo, y cuando salen del simulador, me viene a ver y me dice, tengo un dolor en el tobillo. Bueno, ya estábamos ahí, lo metemos en la cámara. Simulador es un simulador que simula la presión, pero el buceo es real, va a la presión que hay a 45 metros, lo que pasa es que no es en el mar, sino es en lo que los buzos llaman olla a presión. El buzo salió con el dolor, le dije, bueno, metámoslo en la cámara y empecemos. Un periodo de oxígeno, 2 periodos de oxígeno, 3 periodos de oxígeno, y dije, bueno, saquémoslo. Y cuando, en realidad fue antes que yo dijera saquémoslo, porque yo le dije al enfermero que lo saquemos, y me llama el operador de la cámara y dice, doctor, acá el buzo quiere hablar con usted. Dice, me estoy acordando que cuando yo hoy a la mañana pateé la moto, me hizo una contraexplosión y la palanca de la moto me pegó abajo del pie. ¿No será eso lo que me está doliendo? Y digo, bueno, ¿te acordás si te dolía antes? No, no me di cuenta, no me acuerdo si me dolía, no me di cuenta. Bueno, asumimos que fue un dolor traumático y no un dolor por enfermedad de descompresión. Pero bueno, este es un ejemplo más. Pero lo que quiero que sepan es esto. Los accidentes, se presentan generalmente dentro de la hora o 2 horas después de haber salido, se presentan generalmente la mayoría de los síntomas. Como les mencioné hoy, 70% son entre dolor y alteraciones en la sensibilidad. Y después, menor porcentaje, otros síntomas más graves. Y algo interesante es que de todos los síntomas que se presentan, el 80% se presentan en los miembros, sea en las manos, en las piernas, en el tobillo, la muñeca, la cadera, rodillo, pie, hombro, pierna, papá, en los miembros superiores e inferiores. También se presenta en otro lado, pero sepan que el 80%, digamos casi todos, se presentan en los miembros. Bueno, la frecuencia ya la vimos, pero algo interesante es que los síntomas más graves se presentan más rápido. Casi inmediatamente al salir del agua o antes de llegar a superficie, se presentan los síntomas más graves. Manifestaciones respiratorias, cansancio general, síntomas neurológicos, ¿no? Y después los más leves se presentan un poco más tarde. Y en cuanto a un estudio que hizo Dan, en cuanto al inicio del tratamiento recompresivo y la aparición de los síntomas, la mayoría se produce la recompresión entre 6 y 12 horas. Esto es buceo recreativo. En buceo comercial, lo normal, y por normas de nuestro país, cualquier buceo que haya que realizarlo a más de 24 metros de profundidad, tienen que contar en el lugar de buceo con una cámara de recompresión de 2 compartimentos, bla, bla, bla. Pero en buceo recreativo tardan un poquito más, 6 a 12 horas. Pero si seguimos recorriendo acá, vemos más de 5 días. Y estos son los buzos que niegan la enfermedad. No, estos no llaman porque tengo este dolor, me apareció. Llamo porque hace 5 días dejé de bucear y no se me va el dolor del hombro o no se me va la disminución de la fuerza. Una vez dando una charla en Colombia, después que terminé toda la charla de enfermedad de descompresión, un buzo se me puso a charla conmigo y me dice, ¿sabe que yo después de ver su charla me di cuenta que tuve un accidente descompresivo?
Porque yo después de mandarme 2 profundos, como le llaman ellos, profundos son buceos a 40, 45 metros. Y 2 profundos son, uno, salen, se equipan en media hora y se mandan a hacer otro. ¿Por qué lo hacen? Para buscar coral negro, es la realidad. Bueno, no importa. El asunto es que después de bucear eso, tuvo una alteración en la marcha, no podía caminar normalmente y no pude ir de cuerpo por 8 días. Es decir, que tuvo manifestaciones neurológicas con alteraciones en la marcha y pérdida del control de esfínteres. Y le digo, ¿y ahora? No, después se me fue yendo y ahora ya no tengo nada. Eso es lo que yo les mencioné recién, la plasticidad neurológica. Pero esa plasticidad va dejando cicatrices. Y si uno no le da bolilla una vez, se suma a otra vez que no le damos bolilla y otra vez, y ya las recuperaciones no van a ser iguales. Cuanto antes hagamos el tratamiento, mejor va a ser el resultado. En definitiva, no sabemos qué buzo va a tener o no síntomas de enfermedad de descompresión. Lo que sí sabemos, como dijo Bill Hamilton ya hace algunos años, que los ven no son un accidente, sino que es un evento estadísticamente predecible. Algo que va a ocurrir. Mientras más bucemos, más probabilidades tengamos de que nos ocurra un accidente descompresivo. Y volviendo a la curva esta que estaban estudiando los buceos reales en DAN Europa, hay evidentemente, sí, el 95% de los buzos que tuvieron accidente descompresivo bucearon dentro de los límites de seguridad del algoritmo de la computadora y tuvieron el accidente, hay algo a factores que nos juegan en contra. Y esos factores son los que yo les quiero mencionar, que son los que tenemos que controlar o tener en cuenta para minimizar o prevenir el accidente descompresivo, que es lo que se llama preacondicionamiento. El perfil de buceo es uno de ellos. Y el perfil de buceo depende del perfil de buceo, la velocidad de ascenso. Respetemos la velocidad de ascenso. Ya sabemos, ya les comenté hoy, que muchos buzos dan a través de ese Dive Project Exploration, para uno ser incorporado al grupo le daban una computadora que en realidad no era una computadora, era una computadora de buceo, pero la forma le llamaban cucaracha. Es un cosito que se enganchaba en el chaleco, no hacía ruido, no tenía aguja, no tenía número, nada. Era una cosita de plástico y nada más. Pero analizando los perfiles de buceo, llegaron a ver que la velocidad de ascenso en algunos buzos había llegado a ser hasta 60 metros por minuto. Entonces, respetemos la velocidad de ascenso, sobre todo cuanto más a superficie estemos. Por eso recordar la velocidad de ascenso desde los 6 metros hasta superficie, hacerlo de forma muy lenta. Gas respirado, bueno, ya algo mencioné, si buceamos con aire tiene una cantidad de nitrógeno determinada, si buceamos con nitrógeno tiene menos nitrógeno, entonces vamos a exponernos menos o a tener descompresiones menos agresivas. El buceo repetitivo, cuanto más repetitivo es, más probabilidad tenemos de que se nos altere la eliminación del gas disuelto en los tejidos. La presión atmosférica, eso es fundamental cuando vamos a bucear a la montaña. No nos olvidemos de lo que es el buceo en altura. Por supuesto que la profundidad, el tiempo también nos va a afectar y la parada de compresión de seguridad es muy importante realizarla. Por supuesto no es lo mismo un perfil cuadrado que un perfil multinivel. El multinivel es mucho menos agresivo. ¿Qué pasa con el ejercicio? Bueno, hay que ver cuándo se realiza el ejercicio. Lo que se aconseja hoy es que no realizar actividades físicas importantes las 24 horas antes de hacer el buceo. ¿Eso por qué? Porque se genera algunos fenómenos que se llaman de tribonucleación, que son aparición de burbujas espontáneamente. Entonces, para evitar la formación de aparición de núcleos de formación de burbujas, entonces no hacer actividades físicas importantes antes de las 24 horas. ¿Qué pasa durante el buceo? Más o menos lo mismo. Al aumentar la motilidad, lo que aumenta es la circulación de sangre. Al tener mayor circulación de sangre, va de la mano de un aumento de la cantidad de gas que se va a disolver en los tejidos. ¿Qué pasa durante el ascenso? Bueno, acá pasa lo mismo. Si yo empiezo a hacer movimientos lentos y controlados,
voy a mejorar la oxigenación, la circulación en los tejidos. Al tener más sangre llegando a los tejidos, va a facilitarse la salida de gas de los tejidos. Entonces voy a minimizar la probabilidad de tener accidentes descompresivos. Y no nos olvidemos que en los movimientos muchas veces lo usamos para desplazarnos eventualmente contra la corriente, así que tener en cuenta la actividad física que realizamos durante el buceo o para mantener la flotabilidad. En cuanto a la exposición térmica, sabemos que si buceamos en aguas muy frías y no tenemos una protección adecuada, eso nos va a generar vasoconstricción, lo que va a generar una mala eliminación del gas cuando nosotros empecemos a subir. Entonces el gas, al tener menos circulación, va a eliminar menos. Ahora, si estamos buceando en aguas muy calientes, tenemos que eventualmente bucear con protección. Habla de caliente, no de buceo recreativo. Ustedes saben que en el Caribe, por decirles algo, la temperatura del agua es de más o menos 27 grados, 26 grados. Pero yo tuve una vez que asesorar a una empresa que tenía que hacer un buceo en una empresa en una pileta donde el agua no la podían bajar de 42 grados. Mejor dicho, la podían bajar, pero tenían que vaciar toda la pileta. Entonces, bueno, hubo que usar un traje de protección, pero sepan que si yo buceo con mi buzo muy caliente o yo me meto a bucear en agua muy caliente, voy a tener mucha vasodilatación, mucha cantidad de gas se me va a disolver en los tejidos, entonces ya me empiezo a salir de la norma. Con el frío pasa la inversa. La predisposición, la circulación de la sangre, ya lo vimos. Cómo varía con el frío y el calor. Pero también varía con las compresiones. Yo puedo tener compresión externa localizada que no me permite un flujo normal de sangre hacia un miembro o hacia una parte del miembro, entonces eso me va a alterar o me va a facilitar o me va a alterar, perdón, la eliminación de gas del tejido. La deshidratación es muy importante. Es muy importante estar bien hidratado antes del buceo. Bien hidratado significa tomarse 300 a 400 o medio litro de agua antes del buceo. Y uno se sobrehidrata, entonces caemos en otro problema que es lo que se llama edema inducido por la sumersión, que si bien no es exclusivo de los buzos, es mucho más de los triatletas porque nadan o compiten en aguas eventualmente frías y eso le produce una alteración hemodinámica que hace que se le produzca edema o que se le acumule líquido en los pulmones. El estado físico también, cuanto peor sea nuestro estado físico, va a ser mucho, el consumo de oxígeno se va a ver muy alterado y vamos a consumir una cantidad de aire. Enfermedades de descompresión previa, bueno, yo lo comentaba hoy antes de esta reunión, la enfermedad de descompresión previa no quiere decir que predisponga que tengas otro síntoma de enfermedad de descompresión. Lo que sí, eventualmente, el que uno tenga accidentes descompresivos previos indica que los perfiles que usan son muy agresivos. Y al ser muy agresivos, entonces sí es probable que tengas otro más adelante. El sexo, bueno, el sexo en realidad no se sabe mucho. Hasta hace un tiempo se creía que las mujeres, por la distribución adiposa y demás, eran más susceptibles a la enfermedad de la descompresión, pero hoy no se sabe si es que sí o que no. Para mí es lo mismo, tanto el hombre como la mujer tienen la misma predisposición. Y la contextura física, por supuesto, cuanto más atléticos, menos grasa tengamos en el cuerpo, menos cantidad de nitrógeno se nos va a disolver en los tejidos. Y todo esto, si lo ponemos todo junto, el perfil de buceo, la predisposición, el ejercicio y la exposición térmica, nos llevan a que podamos, si controlamos todo eso, tener descompresiones mucho más seguras. Pero no nos olvidemos del factor humano. El factor humano es importantísimo. Por ejemplo, vimos hoy en el accidente, creo que fue el primero, la velocidad de ascenso que tenía esa persona. Y en una encuesta que se realizó en este sitio, en Aquis, fíjense que casi el 60% de los buzos refirieron que no programan totalmente el buceo, mientras que el 10% generalmente lo hace. Así que programemos el buceo. Programemos no solo la actividad de buceo, programemos el viaje, programemos el después del buceo. Sepamos qué hacer si tenemos
un accidente, sepamos qué hacer para minimizar la aparición de un accidente. Ahora estamos en una etapa bastante particular con esto de la pandemia, pero bueno, tenemos que hacer, aparte del buceo, tenemos que hacer relación social, cómo comportarnos y qué medidas tenemos que tomar para poder ir a bucear, que evidentemente son diferentes a lo que era antes. Bueno, hagamos lo que hagamos, por más que hagamos siempre el mismo perfil de buceo, el mismo lugar, a la misma hora, a la mañana, sea siempre igual, siempre hay que tener presente que algún factor puede jugarnos en contra, ¿eh? Y eso nos va a predisponer a tener por ahí un accidente descompresivo. Bueno, hasta aquí llegó mi charla. Les disculpo porque me pasé un poquito. Yo pensaba que iba a ser de 1 hora 20, pero bueno, fue un poquito más. Impecable, Doc. Impecable. Bueno. Estamos todos, estuvimos así, hiper atentos durante toda la charla. Tremendo, sinceramente, tremendo. Bueno, menos mal. Menos mal, porque usted quedaba esta. Hay imagino que es la cámara de todos los oyentes. Sí, hay algunas preguntas que le vamos a pasar, Gustavo, porque realmente revisten, creo que son de una importancia para la gente, así que se las vamos a pasar para que usted, si es tan amable, nos la remita para darle respuesta a la gente. Sí, bueno, específicamente con respecto a estas preguntas, yo contesté ahí en el chat para los que pudieron ver que las que son preguntas de carácter médico muy específico las vamos a remitir luego a usted, Doc, para que pueda contestarlas por privado y igual les vamos a informar a todos. Pero bueno, nada, al margen de eso, nuevamente le agradecemos de todo corazón tomarse el tiempo de armarnos esta presentación. Me pareció sinceramente brillante, es muy esclarecedora en un montón de aspectos que uno a veces no se da cuenta, como por ejemplo lo último que estuvimos hablando, que estuvo comentando de lo que sería qué porcentaje de usos planifican las inmersiones. Y todos los que hacemos buceo sabemos que la gran mayoría de la gente, cuando les explicamos tablas, te dicen, ah, sí, muy lindo, pasemos a otra cosa o vamos a la pileta, porque la verdad que ya me aburrió un poco el tema de las tablas. Y la gente creo que mucha gente no alcanza a dimensionar a veces lo importante que es sentarse un ratito, porque no toma tanto tiempo. Te sentás un ratito, planificás tu inmersión, involucrarse un poco más también en preguntarle al dueño del centro de buceo que te diga qué es lo que vas a hacer el día siguiente. Muchas veces uno cae y no sabe qué va a hacer al día siguiente para buceo. Te dicen, no sé, te voy a llevar a tal lado, calculo. Sí. Y depende de cómo estén las condiciones, bueno, a veces te dicen, pero nunca te tiran aunque sea un estimado de dónde podés llegar a ir. A veces la falta de un briefing decente, es muy importante. Así que nada, son un montón de cosas que estuvimos viendo que me parecieron muy, muy esclarecedoras, como ya le digo. Si alguien tiene alguna duda que le quiera consultar al doctor en este mismo momento, o que quiera aprovechar que estamos ahora conectados, para hacerle alguna pregunta que se te ocurra, que nos sirva para aclarar quizás a todos un poco, por favor, adelante. Ahí preguntaba Roxy hace un rato, justamente, ¿qué hacían cuando el doctor habló de que la persona esta que llegó desde Tucumán y llegó a las 4 de la mañana, a las 9 estaba buceando? La pregunta era, ¿qué hacemos los que viajamos, que llegamos como desesperados, ¿no? Llegamos en el avión a las 2 de la tarde y a las 7 estamos metidos dentro del agua, por ejemplo. ¿Cuál era la recomendación? Evidentemente, se da a descansar. Bueno, hay una cosa, si ustedes recuerdan cuando vieron la parte de buceo en altura, hay una cosa que se llama adaptación y aclimatación. En el buceo de altura, en realidad, lo que uno trata, es decir, no va a bucear inmediatamente que llegue a la altura, porque le tiene que dar tiempo al cuerpo a que elimine la cantidad de nitrógeno de más que tiene, teniendo en cuenta la presión parcial de nitrógeno a la altura a la que se encuentra. Acá es más o menos lo mismo, tenemos que hacer una aclimatación y hay que volver por lo menos
24 horas antes hay que estar en el lugar. Eso es un poco de la empresa de buceo, no es del buzo en sí. Pues la empresa de buceo ya tiene que saber que si los buzos llegan y van a cambiar la tripulación, van a cambiar los buzos van a llegar y van a tener que esperar, no van a poder meterse. ¿Cómo? Perdón. ¿Están escuchando? Chicos, perdón, tienen el micrófono no abierto. escuché. Les pido por favor Sí. que no dialoguen porque nos pisamos con el doctor. Gracias. Sí, Gustavo. Bueno, entonces, para resumir la pregunta esa, es que lo que hay que hacer es que el buzo llegue, darle un tiempo de 24 horas para que su cuerpo retome, en este caso, la redistribución de líquidos. Incluso si uno viaja en avión y dice, me voy en avión. Usted tiene que imaginarse que la atmósfera dentro del avión es sumamente seca y uno se deshidrata mucho en el avión. Aunque esté poco tiempo, dice, son 4 horitas. Pero si uno no se hidrata lo suficiente, se va a deshidratar. Entonces, hay que tomarse un tiempo de 24 horas como mínimo para que el buzo esté en condiciones de incorporarse a la actividad. Y mira, ahora te iba a decir algo hoy que nombraste el briefing. Yo hace un mes creo que publiqué en el blog y en el canal de YouTube una entrada sobre un accidente que ocurrió en un buque, el Concepción, que era un buque de buceo que se incendió y fallecieron 24 personas a bordo. Y una de las cosas que no se les dio, de acuerdo con la investigación, por lo menos hasta donde yo pude tener acceso, es que a los pasajeros no se les dio el briefing de emergencia, el rol de emergencia en caso de incidente del buque. Y el buque lamentablemente se incendió, tuvo un incendio y fallecieron 24 personas. Es decir, los 23 buzos que iban más un tripulante. El briefing es un ratito. Yo siempre recuerdo, cada vez que me meto en un barco, me llevan, a pesar de que voy por ahí, repito, el barco, vamos a ver, Doc, el video, vamos a ver, aquí tiene el traje antiexposición, aquí tiene esto otro, aquí esta es la cubierta de las balsas, su balsa es la 4B, es esta de este lado, y siempre me hacen lo mismo, y a mí no me parece. Es bastante simple. Y otra cosa importante es que uno repasa mentalmente muchas cosas. Yo recuerdo cuando yo era chico y vivía en Estados Unidos, en el colegio teníamos alarma de incendio todos los meses. Y todos los meses sonaba la alarma, entonces había que dejar todos los libros, había que salir caminando, se salía por un lugar, ¿verdad? Y salíamos. Y un día salimos y realmente era un incendio de verdad, porque salíamos al parque donde teníamos nuestros puntos de reunión y había una columna de humo, después llegaron los bomberos, y se hizo con tanta naturalidad porque era como rutinario, bueno, otra vez la alarma, bueno, otra vez la alarma. Con esto es más o menos lo mismo, hagamos un briefing de qué hacer en esta situación, qué hacer en esta otra, listo, ya está, del resto se encarga la tripulación del barco. Doctor, usted estaba haciendo mención al accidente en California, ¿verdad? Al barco que estaba haciendo, murieron por el incendio, fue muy, muy rápido por estallido de algunas baterías que habían puesto en un lugar muy encerrado. ¿Ese es el mismo accidente? ¿Hablamos del año pasado, del anteaño? Sí, fue el accidente del año pasado. Y fue por eso. Se cree que todavía no llegó el Departamento de Investigación de Bomberos, todavía no llegó a la conclusión, pero se cree que lo más probable haya sido que alguna batería de litio se haya sobrecalentado, eso produjo temperatura, fuego, o también la otra opción es que se haya sobrecalentado el circuito eléctrico de la embarcación, porque era una embarcación de 1981, no había tenido actualización del sistema eléctrico y puede haber tenido una sobrecarga eléctrica. Ese accidente ocurrió creo que en noviembre del año pasado. Los que estén interesados y les guste, yo tengo un detalle bastante importante ahí en el canal de YouTube, está un poco todo eso, y es eso. En realidad los buzos, todos los muertos, que 23 eran buzos y uno era el tripulante, fallecieron no por quemaduras, sino por intoxicación por monóxido y por cianuro, que son dos gases que se producen en estos incendios. Así que, sí, la verdad no sabían que había una escotilla en proa y una en popa. Había una escotilla, pero
es decir, tenía dos salidas la zona de dormitorios. Una que era una escalera que es justo donde se produjo el incendio, así que salían al fuego, y la otra era una escotilla muy chiquita que había que salir. Yo leí declaración de dos buzos que habían estado en el buque hermano de este, y que que ellos salieron por ahí y les costaba mucho salir, porque encima era la escotilla estaba encima de una de las cuchetas y había que doblarse para salir. Era una escotilla de 60 centímetros por 60, era bastante complejo. Lo que pasa es que en la época en que fue construido, las normas lo habilitaron para que saliera a navegar con... Para colmo, no era un buque considerado, creo que de turismo y no para pernoctar, algo de eso había. Buenísimo, Doc. La verdad, de nuevo, creo que toda esta información, si quieren después yo lo que puedo hacer es enviar el link a todos los participantes de estos videos de YouTube que comenta que subió. Así los podemos, todos los que tengan ganas de verlos, los pueden analizar y chusmear un ratito, porque me parece que son un montón de temas que dan realmente, sinceramente, para mucho. Así que, bueno, nada, lo que sí voy a aprovechar en este momento es voy a mostrarles en este instante lo que vamos a tener particularmente para la charla de la semana que viene, ¿bien? Ahí vamos, bien, ahí están viendo, lo tenemos, a ver si lo tenemos en la sala todavía. Ah, sí, lo tenemos, sale Duto. Impecable, ahí lo tenemos. Si puedes después habilitarte el video, ¿vale? Así les contamos un poquito a la gente de lo que va a ser y de lo que va a tratar la charla de la semana que viene. Particularmente, Alejandro Duto es cordobés, vive en este momento en Miami y se va a estar conectando con nosotros para poder hacer una charla que la vamos a hacer específica, como hicimos en su momento con Claudio Barbieri y la gente de Cotacero. Hicimos tres charlas que fueron específicas de naufragios de la Patagonia y particularmente del Golfo de San Antonio Este. Vamos a hacer, que es el Golfo San Matías, de hecho. Vamos a hacer charlas que van a ser orientadas a, por ejemplo, naufragios de Miami o naufragios de Florida. Y vamos a hacer un paréntesis entre lo que sería naufragios habilitados para buceo técnico y naufragios habilitados para buceo recreativo. Entonces vamos a ver uno y uno cada tanto y vamos a ir avanzando en las charlas, comenzando por la de la semana que viene, con ciertos aspectos de buceo técnico de estos naufragios y ciertos aspectos recreativos. Y por qué también, cuál es la diferenciación entre en qué momento se decide uno hacer un buceo recreativo y en qué momento se decide uno hacer un buceo técnico y cuáles son los equipos quizás que uno tiene que utilizar, cuáles son las dificultades que presenta y así avanzamos un poco más con toda esa parte que es medio desconocida del buceo. No sé si lo tenemos, lo veo que lo está Ale en la sala, pero ahí tiene el audio activado. Ale, ¿me escuchás? Tengo el audio, nada más estaba guardando silencio. Buenas, Ale, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo les va? Como bien dijiste, Martín, la idea de la semana que viene es por ahí contarles un poco de las alternativas que tenemos acá. Mucha gente viene aquí a vacacionar sin saber realmente la cantidad de posibilidades que hay para buceo, tanto recreativo como técnico. Digamos que podemos decir que esta es una de las capitales globales del buceo en naufragios para cualquier tipo de nivel, ¿sí? Entonces la idea es un poco introducirlos a las cosas que se pueden hacer más allá del shopping y la playa, digamos. Buenísimo, dale, espectacular, muchísimas gracias. Y aprovecho también para hacer un apartado y también comentarles que hay una nueva revista digital que está manejando particularmente Ale, que es una revista que seguramente les llegó algún tipo de notificación o ya vieron el primer número, que se llama Trim Digital. Es una revista que está pensada para Latinoamérica y la están desarrollando, justamente la está desarrollando Alejandro con algunas otras personas, ¿puede ser? Sí, es una revista del grupo nuestro, digamos, del club nuestro de buceo. Y ahí lo ven, dice International Scuba Divers Club, que es el club de buceo de ellos. Que somos básicamente una banda de gente desparramada por América Latina, más que nada,
Y bueno, la cuarentena que hemos venido sufriendo ha hecho que dediquemos nuestras cabezas a otras cosas. Lanzamos el primer número en julio, es de distribución totalmente gratuita, por supuesto. Estamos ya trabajando en el número 2, así que gracias por la nota, Martín. Obviamente, cómo no. Así que bueno, nada, esa es la charla que vamos a tener para la semana próxima. Y vamos a entonces ir cerrando, y quiero hacer un especial agradecimiento, como ya habíamos comentado, al doctor Mauguecín, que primero se tomó el tiempo de hacer una presentación para que podamos enriquecernos todos y aprender un poco más con una persona idónea y con el conocimiento y los años de trayectoria que tiene en lo que sería medicina hiperbárica. Así que nuevamente le agradecemos de todo corazón, tanto desde Avi como todos los concurrentes. Los mensajes son, después se los vamos obviamente a hacer llegar, doctor, son todos mensajes de agradecimiento de lo que fue la charla, de excelente charla, son la gran mayoría, saludándolo y agradeciéndole, así que esto después se lo voy a hacer obviamente llegar. Y bueno, después todo lo que sería el tema de información, sí, yo eso después me lo va a pasar el doctor, yo me comunico con él posteriormente y lo vamos a publicar primero esto de quién hace los estudios para hacer el chequeo del foramen oval, quiénes lo realizan en Buenos Aires o quiénes están especializados, esto lo hablamos con el doctor previo a la charla. Y todo lo que serían preguntas específicas de tenor más tirando a médico que se hicieron, más que nada las dejamos aparte para que las conteste quizás por privado, porque vamos a entrar quizás en algo muy técnico que bueno, no queremos dejar a gran parte de la gente de la sala afuera. Así que, Doc, si quiere hacer un último cierre, nada, le agradecemos muchísimo. Bueno, yo les agradezco a ustedes que me hayan convocado y les agradezco también a los participantes que se quedaron abulonados ahí en esta charla. Yo creo que estas charlas, en realidad, lo que yo pretendo es que abrirle un poco los ojos a los buzos de que el buceo está bárbaro, está todo muy bien, pero en un bajo porcentaje o con una baja incidencia hay accidentes descompresivos. Por supuesto que en la manera que vayamos buceando más agresivamente vamos a tener accidentes un poco más serios, o es decir, vamos a exponernos a tener accidentes, y por supuesto que el entrenamiento, la capacitación y la previsión son muy importantes. Yo estoy convencido que cuando uno va a hacer algo y previene, puede prevenirse o adelantarse a los acontecimientos, puede sacar mucho provecho de ello. Y en buceo muchas veces uno por ahí lee algún accidente que hubo, yo me entero de algún accidente, pero ¿cómo se tuvo eso? Si la enfermedad es compresión, si él sabía, pero bueno, hay factores que juegan en contra de muchas veces y que a uno lo sorprenden, pero en la medida que uno tenga entrenamiento, los va a ver cada vez más lejanos. Y sí, preocúpense por todo lo que involucra el buceo, no solo ir a bucear, ponerse el equipo, salir y dejarlo, lavarlo, desinfectarlo y ya está, sino todo lo que rodea también. No nos olvidemos que respiramos una mezcla gaseosa que tiene que estar buena, que no tiene que estar contaminada, porque muchas veces la contaminación de los gases es lo que produce accidentes bastante desagradables, o incidentes desagradables. No hablemos de accidentes, porque el incidente, la diferencia entre uno y otro es que uno produce lesiones y el otro no, pero el estrés que genera es bastante interesante a veces. Como que digas, bueno, no pasó nada, ya está, pero el mal rato hay que pasarlo. Y uno, en definitiva, excepto los que trabajan de esto, el resto lo hacen por diversión y porque nos gusta y ya. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la paciencia y el tiempo que dedicaron a escucharme. Muchísimas gracias, Doc. Bueno, yo le quería agregar a la audiencia, bueno, la respetuosa participación de todos, muchas gracias como siempre. Juro que no cobramos una comisión, pero les recomiendo fuertemente tener este libro que lo tiene el doctor como autor o coautor. Es un material de consulta invaluable para todos los niveles, chicos, no es solamente para el que está dentro de una carrera profesional. Así que altamente recomendable. Esta es la primera edición y gracias, Doc,
por escribirlo y dedicarle su experiencia a la actividad. Sí, es muy bueno el libro, es muy bueno. También queremos aprovechar y agradecerle a todos los profesionales que se conectaron a la charla de diferentes certificados, las diferentes escuelas. Lo que estamos tratando todos acá es de sumar, es lo más importante, sinceramente. Así que también le agradecemos fuertemente a todas las escuelas que se conectaron, independientemente de la bandera y del escudo que uno lleve, por decirlo de una manera, porque eso es lo que menos importa. Lo que más importa, sinceramente, es que estamos todos en esta actividad y estamos tratando de hacerla cada vez más segura y que más gente pueda acercarse a disfrutarla. Bueno, gente, muchísimas gracias nuevamente. Ya hice unas capturas de pantalla, así que a todos los que tenían la cámara activa ya los escraché un poquito. Pedimos disculpas por eso, pero bueno, nada, les mandamos un abrazo enorme y que tengan un lindo fin de semana largo, que parece que la cuarentena es como un fin de semana largo interminable. Esperemos que no sea tan así y que en breve nos podamos estar metiendo un poquito al agua y mojándonos un poco. No va a venir para nada mal sumar algo. Se diluye el fin de semana. Definitivamente. Así que, buena gente, listo. Vamos ya cerrando entonces la sala y vamos cerrando la charla. Muchísimas gracias a todos por la asistencia. Chao, muchísimas gracias, doctor. Muy claro. Buen fin de a todos. Chao. Gracias. Buen fin de- Excelente, muchísimas Bueno, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Chao. Bye. Muchas gracias, felicitaciones, doctor. Muchas gracias.